Nunca pensé que la prueba más absurda de mi vida vendría justo antes de casarme con la mujer que amaba. Durante años creí que las historias sobre familias ricas que desconfían del novio normal de su hija eran exageraciones de películas. Pensaba que en la vida real la gente era más razonable, más humana. Estaba equivocado. Conocí a Valeria cuando ambos estábamos en la universidad. Yo estudiaba ingeniería industrial y ella administración. Nuestro primer encuentro ni siquiera fue romántico. De hecho, fue bastante incómodo. Llegué tarde a una clase optativa de economía y el único asiento disponible estaba junto a ella. Tenía el cabello recogido, un cuaderno lleno de anotaciones perfectamente ordenadas y una expresión de concentración absoluta. Me senté intentando no hacer ruido. A los pocos minutos el profesor comenzó una explicación interminable sobre estadísticas económicas. Después de casi media hora de escuchar números y gráficos, Valeria deslizó discretamente una hoja hacia mí. Decía: si este hombre menciona otra vez la palabra proyección, creo que voy a saltar por la ventana. Tuve que morderme el labio para no reír. Le respondí escribiendo debajo: tranquila, si sobrevives a esta clase te invito a un café. Ella levantó la mirada, me observó un segundo y sonrió. Ese pequeño momento fue el inicio de todo. El café se convirtió en conversación. La conversación en caminatas después de clase. Y las caminatas en horas interminables hablando de la vida. Valeria tenía una forma de pensar muy particular. Era ambiciosa, inteligente y extremadamente directa. No le gustaban los rodeos ni las excusas. Pero lo que más me gustaba de ella era que siempre parecía genuina. Nunca aparentaba ser alguien que no era. O al menos eso creía al principio. Durante los primeros meses de relación jamás mencionó que su familia tenía dinero. De hecho, vivía en un apartamento cerca del campus con una compañera y llevaba una vida bastante normal. No fue hasta 6 meses después que descubrí la verdad. Una noche me invitó a cenar con sus padres. La dirección que me envió me pareció extraña. Estaba en una zona residencial que yo conocía, pero donde las casas parecían más bien mansiones. Pensé que quizás el GPS estaba equivocado. Pero no. Cuando llegué frente al enorme portón negro con cámaras de seguridad y un jardín impecable, entendí que no había error. Ese era su hogar. Recuerdo que me quedé sentado en el auto unos segundos mirando la casa. Mi viejo sedán parecía fuera de lugar frente a ese lugar. Valeria salió a recibirme con total naturalidad. No pongas esa cara, dijo riendo. Sigue siendo una casa, no un museo. Pero cuando entré, me di cuenta de que para alguien como yo, sí se sentía un poco como un museo. Todo era enorme. Techos altos, pisos de mármol, cuadros en las paredes que probablemente costaban más que mi auto. Sus padres me recibieron en el comedor principal. Su padre, Ricardo, tenía esa presencia silenciosa de alguien acostumbrado a que lo escuchen. No levantaba la voz, pero su mirada era intensa, analítica. Su madre, Elena, era elegante y educada, pero su forma de observarme dejaba claro que me estaba evaluando. La cena fue cordial, pero llena de preguntas. No eran preguntas agresivas, pero sí extremadamente específicas. Querían saber de dónde venía. ¿Qué hacían mis padres? ¿Cuáles eran mis metas? ¿Cómo planeaba construir mi futuro? En ese momento todavía no lo entendía completamente, pero con el tiempo comprendí que esa cena había sido una especie de interrogatorio elegante. Querían saber si yo era una amenaza, o simplemente un joven enamorado. A pesar de la incomodidad inicial, mi relación con Valeria siguió creciendo. Nos graduamos. Ambos conseguimos trabajo. Nos mudamos juntos a un pequeño apartamento que pagábamos entre los dos. Para mí era perfecto. Era pequeño, sí. Pero era nuestro. Cocinábamos juntos, discutíamos sobre qué serie ver por la noche y planeábamos viajes que tardábamos meses en poder pagar. Era una vida sencilla. Y yo era feliz. Después de 2 años de vivir juntos decidí pedirle matrimonio. No tenía el dinero para una propuesta espectacular, pero sabía que eso nunca había sido lo importante para nosotros. Elegí el parque donde habíamos tenido nuestra primera cita.
Esperé hasta el atardecer. Cuando finalmente saqué el anillo y me arrodillé frente a ella, Valeria no dudó ni un segundo. Sí, dijo con una sonrisa enorme. Ese día pensé que todo sería perfecto. Pero una semana después recibí una llamada de su padre. Me invitó a cenar nuevamente en su casa. Solo ellos y yo. Valeria no estaba invitada. Eso ya era extraño. La cena fue tranquila, pero había una tensión evidente en el ambiente. Después del postre, Ricardo se levantó, caminó hasta su oficina y regresó con una carpeta negra. La colocó frente a mí. Antes de que este matrimonio continúe, dijo con calma, necesitamos que firmes algo. Abrí la carpeta. Era un contrato. Al principio pensé que era un acuerdo prenupcial. Pero mientras leía, me di cuenta de que no era algo común. El documento decía que si alguna vez Valeria y yo nos divorciábamos, yo no tendría derecho a absolutamente nada del patrimonio de su familia. Ni dinero. Ni propiedades. Ni compensaciones. Hasta ahí era comprensible. Pero el contrato iba mucho más lejos. Durante el matrimonio tampoco podría participar en ninguna decisión relacionada con las empresas familiares. No podría beneficiarme indirectamente de sus inversiones. Ni siquiera podría usar recursos económicos provenientes de la familia. Era como si quisieran asegurarse de que yo estuviera completamente separado de su riqueza. Incluso estando casado con su hija. Leí el documento completo 2 veces. Cuando terminé, levanté la mirada. Esto es bastante extremo, dije. Ricardo cruzó las manos sobre la mesa. Nuestra familia ha tenido malas experiencias antes. Elena habló con un tono tranquilo. Queremos asegurarnos de que amas a nuestra hija, y no su estilo de vida. En ese momento entendí algo. No se trataba realmente del contrato. Era una prueba. Una prueba absurda, sí. Pero una prueba al fin y al cabo. Miré nuevamente el documento. Luego tomé el bolígrafo. Y lo firmé. Sin discutir. Sin pedir cambios. Sin negociar una sola línea. Ricardo parecía genuinamente sorprendido. Elena también. ¿Ni siquiera vas a pensarlo?, preguntó ella. Negué con la cabeza. Si algún día me divorcio de Valeria, el dinero será el menor de mis problemas. Firmé la última página. Y deslicé la carpeta hacia ellos. Ese fue el momento en que algo cambió. No dijeron nada, pero lo vi en sus miradas. Por primera vez, no parecía que me estuvieran juzgando. Parecía que estaban reconsiderando su opinión sobre mí. Valeria y yo nos casamos al año siguiente. Nuestra vida fue bastante normal. No nos mudamos a la mansión de su familia. Seguimos en nuestro pequeño apartamento. Trabajando. Construyendo nuestras carreras. Yo decidí fundar una pequeña empresa de ingeniería con 2 amigos de la universidad. Al principio fue extremadamente difícil. Hubo meses en los que apenas podíamos pagar sueldos. Momentos en los que pensé que todo iba a fracasar. Pero con el tiempo empezaron a llegar proyectos más grandes. Luego inversionistas. Luego contratos importantes. Y poco a poco la empresa comenzó a crecer. Mucho. Más de lo que cualquiera esperaba. 3 años después de mi boda recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. Necesitamos hablar. Cuando llegué a su casa esa noche noté algo extraño. Ricardo y Elena parecían nerviosos. Ricardo fue directo al punto. Queremos que rompas el contrato. Me quedé mirándolo en silencio. ¿Por qué? Elena suspiró. Porque ahora podría perjudicarte a ti. Y entonces entendí. Durante esos años mi empresa había crecido tanto que mi patrimonio comenzaba a acercarse peligrosamente al de su familia. El equilibrio que antes les preocupaba, ahora estaba cambiando. Ricardo finalmente lo dijo sin rodeos. Si algún día te divorcias de Valeria, ese contrato podría ser injusto para ti. Me recosté en la silla. Y sonreí. No pienso romperlo.
Ricardo frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? Respiré profundo antes de responder. Porque lo firmé cuando no tenía nada. Hubo un silencio largo en la habitación. Luego añadí algo más. Y quiero que siempre quede claro que nunca estuve con su hija por dinero. Ricardo me observó durante varios segundos. Después asintió lentamente. Por primera vez desde que lo conocí. Parecía respetarme. De verdad. Cuando regresé a casa esa noche, Valeria me preguntó cómo había ido la reunión. Le conté todo. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió. ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿Qué? Mis padres pensaron que ese contrato te asustaría. La miré curioso. ¿Y? Ella me abrazó. En cambio, fue lo que los convenció de que eras el hombre correcto. A veces las pruebas más absurdas revelan las verdades más simples. Yo nunca necesité el dinero de su familia. Y ahora, finalmente, ellos también lo sabían. Antes de irte, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Todos los días traemos contenido nuevo, emocionante y lleno de sorpresas que seguro te va a encantar. Suscríbete ahora y sé de los primeros en descubrir cada nueva historia.